A continuación, Nuevo Poder. Hola, hola, ¿cómo van? ¿Qué dicen amigos y amigas de Nuevo Poder? Acá me tienen hoy solo, bastante golpeadito, porque bueno, Remigio está con un problema de salud de la señora, bajo control, pero Sonia, nuestra gran compañera, ha tenido un problema de salud, que está internada. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Esto fue ayer por la mañana. Esperemos que logre, vamos a decirlo clarito, tuvo una ACV. Yo creo que Sonia es una víctima más de todo esto que se está viviendo en la Argentina y en el mundo. No es solamente un tema personal, sino que están una persona así sensible. Los sensibles vieron cómo es este tema, ¿no? Tenemos la piel un poco más blanda frente a las barbaridades de los imperios, y ni hablar de lo que se vive acá en América Latina. Hay un gran golpe con esta barbaridad que está haciendo Trump, y ella, yo creo que lo ha sentido profundamente. Ya desde el año pasado, con el conflicto en Medio Oriente, bueno, ya lo sabemos, y bueno, yo creo que eso le ha bajado las defensas, más la realidad piensen que Sonia está jubilada y trabaja en otros trabajos para poder parar la olla, es una laburante. Como jubilada tendría que estar ganando casi el triple de lo que cobra, pero Milei se lo destruyó. El Fondo Monetario, Milei, Estados Unidos, la OTAN, todo eso le destruyeron los ingresos a Sonia como jubilada. Y bueno, es una gran trabajadora, y que militamos juntos desde hace 25 años nuevos paradigmas para el mundo. Lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Pero ya claro que ella, este programa era una de sus formas, es una de sus formas de militancia. Nunca cobró un peso por venir acá a exponer ideas, a trabajar como hizo siempre los grafos, a discutir esto, a discutir lo otro. Las peleas que teníamos, que siempre eran peleas, y siguen siendo peleas entre compañeros, nada de fondo, porque se trata de discutir si vamos por este camino o vamos por el otro, pero el objetivo es el mismo. Así que tenemos otra herida de la guerra esta internacional, que se expande en los mecanismos estos de implosión, ¿no? Personal y familiar e institucional, bueno, no importa, ya lo hemos hablado en otros programas, pero se va a poner bien y va a volver a estar. Y este programa, que ella siempre llevaba el número, creo que es el 271, ¿no? 271, tiene una carátula que la habíamos pensado antes de que se produjera esto. Acá la tienen ustedes. No es que esté vinculado a la situación de Sonia, pero el Yalta 2 y el feminismo. Esta carátula es una carátula que empezamos a pensar en respuesta. Ahora vamos a explicar qué significa, ¿no? Ahí lo ven, hay un dibujo de Sebastián Maiza, otro miembro del Observatorio de la Riqueza, igual que Sonia, que hace, donde dibuja la mesa donde están sentados Trump, Deng Xiaoping y Putin, en un juego ahí de azar o de cartas, de póker, etcétera, lo que guste cada uno. Abajo está preso Maduro, a la izquierda, como verán, y el de la derecha es Zelensky, que no está preso. ¿Sí? Y abajo le puso al dibujo Sebastián Maiza, Yalta 2,
Ahora vamos a explicar qué es el Yalta 1, que es el cuadradito, la fotito que ven al costado, ven, que es una fotito de cuando después de la Segunda Guerra se juntaron Roosevelt, Churchill y Stalin para dividir el mundo después en áreas de influencia después de la Segunda Guerra Mundial como triunfadores frente al nazismo. Entonces eso se conoció, de hecho esa foto es en Yalta 1, el que estudió peronismo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esos acuerdos, pero ahora hay un Yalta 2 en curso y de eso vamos a hablar en este programa. ¿Y por qué planteamos, usted dice, pero qué tiene que ver esto? Primero explícame dónde está el Yalta 2, porque todo dice que están peleando, pero sí que el Yalta supone que hay un acuerdo, ahora lo vamos a desarrollar, lo van a ver. También el Yalta anterior, digamos, tuvo un tiempo, pero siempre los acuerdos estos duran un tiempo y después se empiezan las peleas dentro de la gente que hizo el acuerdo, ¿eh? En toda la historia fue así. Ahora lo vamos a ver. Y el tema de por qué el feminismo, bueno, porque el 50% de la población, ya sabemos, del mundo son mujeres, porque tienen una dinámica de derechos pendientes a realizar, que la realización de esos derechos, que más allá, que gran parte está en la agenda feminista, que bueno, que todos la conocemos, la igualdad de ingresos, el tema del manejo familiar sin patriarcado, la no violencia, desde luego, eso no es no violencia para el hombre ni para la mujer, bueno, toda la agenda que no la voy a detallar acá, se tiene que dar un salto, es lo que nosotros proponemos, para un feminismo de quinta ola, porque ahora se está estimulando en estos conflictos que se están estimulando en muchos países, que como que hay un feminismo de cuarta ola, hay una parte del feminismo que lo utilizan los países imperiales. De hecho, nosotros fuimos víctimas en muchos aspectos, ahora lo vamos a comentar, pero ahora se trata de plantear un feminismo de quinta ola contra el acuerdo del Yalta 2. Por eso esa carátula. Incluso está inspirada en algunas críticas que recibimos, en un par de críticas que recibimos del programa anterior, donde nosotros criticábamos que las mujeres no se están movilizando, se tendrían que haber movilizado en toda América Latina para hacer un paro continental por la captura, el secuestro de la primera dama de Venezuela. De la misma manera que lo tendría que hacer por Cristina, que también está presa por un dispositivo imperial. Y bueno, y tantos otros casos, o los ataques permanentes a la presidenta de México. O sea, creemos que hay un ataque del poder imperial a los referentes femeninos y las bases sociales de las mujeres no están teniendo la respuesta que tienen que tener. Eso lo critiqué yo en el programa anterior y mucha gente me interpretó mal, o por ahí, como yo usé la palabra cacarean, pido disculpas por haber usado esa palabra, no era la que quería usar, es una forma antigua de decir, estás cacareando, estás hablando, pero no haces nada. En absoluto era despectivo hacia la agenda del feminismo. Y otros compañeros desde Suiza también me criticaron porque decía que las mujeres, las feministas en España, en Europa, tienen un contenido distinto al de acá. Le digo, bueno, mira, yo no conozco muy bien el de allá. Lo que yo sí sé es que hay que dar un salto, hay que ir a que unificar las fuerzas de las mujeres para atacar este nuevo orden mundial. Y por eso habíamos pensado digamos, una etapa inspirada en las críticas que hemos recibido, algunas directas, otras indirectas. Esta con respecto al feminismo, que queda aclarado. ¿Se imaginan? Me hubiese gustado muchísimo poder estar con Sonia hoy charlando esto, porque sabemos, coincidimos plenamente. Ella es una militante también de un feminismo de quinta ola. Ella forma parte de este feminismo de quinta ola. Y también otra crítica que se recibió, no se recibió directamente, sino indirectamente, a este programa que tiene mucho rebote en Hispanoamérica, que se edita desde México, que se llama Las Bases. Tenemos ahí la imagen, ¿no? Que la periodista estrella es una chica joven rusa, que fue periodista de Russia Today para América Latina, bueno, y ahora trabajan en este programa que está, ahí la tienen a ella, financiada por
la izquierda de Europa y también abiertamente están en México. Bueno, hacen programas de mucho contenido. De hecho, nosotros hemos reivindicado mucho de los contenidos que hicieron en otros programas, pero en este salen al cruce exactamente, no digo porque sea por nosotros, porque no sé si nos escuchan, no creo, pero salen al cruce de que la cuestión de que toda esta ola que hay en el mundo, que se dice que lo de Venezuela no fue por el petróleo, ¿no? Y ellos dicen que sí, vuelven a decir que sí. Entonces, el otro motivo de esta carátula es demostrar, y ahora lo voy a exponer, volvemos a insistir de que no es el petróleo la causa de Venezuela, no es el petróleo la causa de Irán, esta ofensiva que hay ahora, no es el petróleo la causa esta de Groenlandia, y da varios datos equivocados ahí, digamos, ¿no? Muestra datos de que las reservas y la caída, y muestra la necesidad de Estados Unidos del petróleo venezolano. Y nosotros decimos que no tiene, cada día que pasa tiene menos necesidad no solamente del petróleo de Venezuela, sino del petróleo en el mundo. Y ahora lo vamos a explicar. Y ahí viene, eso para dar dos respuestas, pero ahí viene el planteo de fondo. Es decir, ¿qué es el Yalta 2? Si el Yalta 1 fue un acuerdo entre dos países o dos áreas con posiciones ideológicas distintas o enfrentadas, como era la izquierda, la revolución proletaria de Marx, Lenin y la Unión Soviética, y el capitalismo democrático de Estados Unidos y en ese momento Europa, hoy tiene otra forma ese acuerdo. Aquel acuerdo fue continuidad con otros acuerdos históricos que hubo de división del mundo, y que ahora los vamos a detallar, y el de hoy es completamente nuevo. Entonces, cuando criticamos lo que dicen la izquierda o los pensadores críticos europeos, de la misma manera que está en ello, está también el análisis que hizo Elbaum y Aroskin sobre lo que significa en Palermo acá hicieron una conferencia, y creo que tenemos la imagen, no la vamos a poner, pero completa el texto, pero hicieron un análisis donde no abarcan este tema internacional, ¿no? Ahí los tienen hablando en Palermo a Jorge Elbaum, a quien apreciamos mucho, y a Aroskin, y los compañeros de Palermo pero no se metieron en el funcionamiento de si existe o no un Yalta 2. Al contrario, hay muchos compañeros que tratan de decir que lo de Venezuela, que instaló, decir, ¿cómo puede ser de que se llevan al presidente así como se lo llevaron? Y empecé a abrir una serie de sospechas de que las fuerzas supuestamente que venían a respaldar militarmente, a apoyar a los pueblos latinoamericanos, como eran China y Rusia, no actuaron. Eso está por todos lados. Evidentemente no actuaron. Está claro, no tuvieron una baja. Y las fuerzas tecnológicamente que se supone que son superiores y han demostrado en otras áreas del mundo ser superiores, no actuaron. Evidentemente, una de dos, o te mandan a la tecnología que es débil a América Latina, con lo cual hay que poner, no se puede confiar ya, o en un acuerdo político no actuaron. Bueno, ese debate estuvo en la discusión esta de Elbaum y Aroskin, eso no apareció, y nosotros creemos que hay que plantear el tema de Venezuela desde una dimensión que no es esta del petróleo. El petróleo es la mentira. Nada en el imperio es verdad. Si el imperio dice que sus medios de comunicación hablan del petróleo, es mentira que es el petróleo. Por principio, porque nada puede ser verdad en un imperio en decadencia o en una política imperial como la que se está viviendo. Entonces hay que desconfiar. De si todos, por derecha, por izquierda, por acá, progresistas, todos dicen, sí, lo atacaron por la reserva de petróleo, desconfiar. Empezar por desconfiar y buscar otras causas. Y esto se lo decimos a los compañeros de Europa también, porque la superación del Yalta implica una discusión internacional, no solamente latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que se está viviendo en este Yalta 2? Donde los protagonistas son los del dibujo. Poné la carátula que expresó muy bien Sebastián Maiza. Fíjense que es un juego de poder entre los principales actores, donde claramente
Estados Unidos y China son los hegemónicos, y Rusia acompaña y tiene un rol por una serie por su poder militar, básicamente, ¿no? Su poder nuclear. Pero no porque sea un determinante del corazón del acuerdo. El corazón del acuerdo es entre China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que están en disputa y qué es lo que han acordado? Y ahí viene el problema que tenemos que asumir como debate a partir de lo de Venezuela y de todo lo que venimos viviendo, ¿no? Venezuela fue la frutilla al postre del lawfare, ya, ¿no? El mundo vive una guerra de subsidios. Esa es la gran diferencia con las anteriores divisiones de los imperios, que los hubo, por ejemplo, en el tratado. Fíjese, el primer gran acuerdo de reparto del mundo fue la alianza, que es la alianza más vieja del mundo, que está ocultada. Nosotros hicimos un programa de la alianza entre Inglaterra y Portugal, en 1373, fíjese, que fue mucho antes del acuerdo de Tordesillas, donde se dividió, en todas estas divisiones intervenía el Papa. En 1494 se divide en el Tratado de Tordesillas qué parte del mundo es de España y qué parte del mundo es de Portugal. Atrás de Portugal estaba Inglaterra, porque el acuerdo de Inglaterra con Portugal es de 1373, o sea, es de 120 años antes del acuerdo de Tordesillas. Para que tenga una idea, ese acuerdo sigue vigente y de hecho la gran base operativa de Inglaterra para recuperar para ellos las Malvinas, cuando nosotros recuperamos para la Argentina las Malvinas, fue la isla de Ascensión, que es la isla portuguesa, que está acá en el Atlántico Sur. Mira hasta dónde llega un acuerdo que es básicamente militar, donde el acuerdo es a cualquiera de los dos que nos agredan nos defendemos. Ese fue el primer acuerdo. Después siguieron otros. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de ese tema, de ese acuerdo, porque la prioridad para nosotros es explicar esta hipótesis de debate en todo el campo latinoamericano y de todos los pueblos del mundo, de que cuáles las tendencias, los poderes imperiales. China es un imperio industrial, me parece que ya no se puede negar, ¿no? Nadie dice que sea un imperio como Estados Unidos a base de acciones militares, porque de hecho China nunca invadió a nadie, pero no invadió con armas, pero se quedó con todo el mundo, con todos los aparatos industriales del mundo, en América Latina, en Argentina, en Europa ahora, en África, en parte del África. Entonces es un imperio industrial, no hay duda. Justamente ha reemplazado a Estados Unidos y a Europa como imperios industriales. Entonces, en ese proceso, los imperios, si han hecho un acuerdo entre Estados Unidos y China, es el siguiente, y que yo propongo como hipótesis de investigación a todo el campo político nacional, popular, de todos los pueblos, no solo de la Argentina. China quedó claramente como el líder de la producción industrial y de la tecnología. Estados Unidos no tiene, ni Europa, olvídense, ya está fuera de todo juego, no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la dimensión y de achicar, ni siquiera achicar la brecha de la producción industrial china y de tecnología china. Ni Estados Unidos ni Europa. Entonces, ¿cuál es la división? ¿Cuál es el acuerdo con Estados Unidos? El acuerdo es que Estados Unidos se dedica a la industria de proveedora de materias primas primarias, porque su estructura de producción hoy de exportación al mundo es petróleo, gas, proteínas, minerales, sin valorizar. Lo mismo que nosotros criticamos acá, bueno, Estados Unidos eso es el dueño en el mundo de la provisión de materias primas para el aparato industrial chino. A su vez, dentro de esa división de trabajo, se encarga de el entretenimiento. Digamos, la cultura del manejo de la opinión pública, que va desde las academias a Netflix, a Hollywood, a las redes, a eso, todo eso en el mundo, incluido China, porque China tiene ya los valores culturales
y la escala de valores culturales de consumo, y ahora van a ver otro punto de coincidencia de Yalta, de Estados Unidos, de Occidente. De controlar eso se encarga, de esa industria se encarga Estados Unidos. Europa, ¿saben qué le dejaron para que trabaje, para que sobreviva? El turismo. Forma parte, porque el turismo también es un mecanismo ideológico, político, de control y sobre todo de vivencias personales. La gente vive hoy priorizando su trabajo anual, su ahorro, sus planes en torno al turismo. Antes vivías en función de hacer la revolución. Ahora todo el mundo planifica cuándo es el próximo fin de semana largo, cuándo es esto, cuándo son las vacaciones. Así funciona el mundo, y de hecho es la industria, una de las industrias más poderosas del mundo. Ya desarrollaron una logística tremenda en materia de aviones, etcétera. De aviones, de trenes, de coches, de barcos, de cruceros, etcétera. Bueno, eso le ha quedado a Europa, que vive del turismo. Francia, España, Italia, Inglaterra. Bueno, Inglaterra no tiene otra fuente, que es la base operativa del abastecimiento de materias primas a través de la bolsa de metales, en asociación con Estados Unidos, ¿no? De las materias, todas las materias primas se manejan desde ahí, desde Londres, las minerales. Pero ese esquema ha quedado así armado. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿y cómo va a funcionar? ¿Qué es? ¿Y el resto del mundo? Porque hay un punto en común que tienen esos tres factores de acá al fin de siglo. Tienen un proceso de decrecimiento demográfico. De acá a fin de siglo, la población mundial vamos a ser 10.000 millones de personas. Esos tres señores que están sentados en la mesa van a ser 1.000 millones con suerte. Porque tanto Rusia, China, en un proceso de inverso, va a bajar de 1.400 a 700 millones de personas en los próximos 70 años. Y Estados Unidos se mantiene estable en los 300, van a ser apenas 1.000 millones de personas. O sea, van a ser el 10% de la población mundial. Entonces, a eso es otro punto de acuerdo. Dice, ¿cómo hacemos nosotros para seguir siendo los dueños del mundo si vamos a tener el 10% de la población mundial? Eso es el corazón del Yalta 2, que no tiene nada que ver con el Yalta 1, que era un Yalta ideológico, de los partidos que querían hacer la revolución socialista, de los países que querían hacer la revolución socialista y los que no querían hacer la revolución socialista. Esto es otro problema. Esto es un problema de pérdida de poder demográfico de los países que tienen hoy el poder sobre el total de la población. Para lo cual tienen un punto de coincidencia el Yalta 2, que es, y este es el corazón de la unidad de las luchas de los pueblos, donde nosotros estamos convocando a las mujeres a tomar esa bandera y a ser la vanguardia de esa lucha, el racismo monetario internacional. Para poder ellos mantener su poder en esas condiciones de decrecimiento demográfico, que apunta a ser el 10% de la población, necesitan mantener un sistema de racismo monetario internacional, en el cual coinciden todos lo de la mesa. ¿En qué consiste el racismo internacional? Son las instituciones surgidas de Bretton Woods, perfeccionadas hoy a una serie de elementos. Esas instituciones establecen una mentira, que es la jerarquía entre las divisas. Hay divisas poderosas y divisas dije, no monedas, son dos cosas. Establecen jerarquía falsa de poder, de divisas y de monedas nacionales. En los países donde ellos definieron que va a haber desdesarrollo, o sea, desarrollo para atrás, destruir, como el caso de la Argentina, como el caso de América Latina, o subdesarrollo, que no lleguen nunca a desarrollarse, como es en el caso del África o de Medio Oriente, los tipos aplican de común acuerdo, en forma no pública, un dispositivo de ficción y de mentira absoluta, que son todos los dispositivos financieros internacionales, del Fondo Monetario Internacional, al cual China adhiere, sin ningún problema, los paraísos fiscales, los mecanismos sobre todo de edición y emisión de monedas. Porque cuando uno habla del poder de edición,
Uno piensa, bueno, editar libros, lo que se edita contenidos en internet, lo que se edita en los medios. No, hay un poder que está por arriba de eso, que después todo eso refuerza esos medios, que es el poder de edición de moneda. No hay la valorización financiera que los progresistas sin ciencia cuestionan del mundo, en realidad es un poder de edición de los imperios, donde se la pasan fabricando y direccionando hacia sus objetivos políticos emisiones y ediciones de moneda que cubren todo tipo de planes políticos o agujeros económicos, rescates, no rescates, conquista de países. Y ahí es donde viene el punto central para cuestionar el tema de si es el problema del petróleo, lo de Venezuela y lo de Irán, o es esto. No. Si uno analiza la realidad de la crisis de Venezuela y la crisis de Irán, el problema es que están jugando ahí cartas muy violentas de deflación económica, de deflación del petróleo, de emisión de moneda, de guerra de subsidios, de guerra de monedas. Fíjese que lo de Irán se desata porque hubo una devaluación, hubo una especulación. Claro, ha bajado tanto el petróleo que le genera una crisis. A su vez lo mantienen castigado, donde le tienen 160.000 millones de dólares de reservas capturadas por Londres. Entonces no tienen dólares. Y eso generó la devaluación de la moneda y las crisis esta que se produjo ahora. Entonces fíjese cómo opera. Ellos, o sea, si tienen algún problema con su sistema, editan y emiten su moneda de rescate a cualquier banco. No le pasa nunca lo que le pasó ahora a Irán o lo que le pasó a Venezuela. ¿Sí? Pero son los dos casos bien claritos que hay que salir a interpretar en lo monetario, en la guerra de subsidios mundiales, en quién tiene poder de edición y cómo ellos te impiden tener poder de emisión y de edición de tus monedas, tus divisas y tus subsidios. Porque ese es el corazón del sistema mundial. El sistema mundial ya no funciona ni por recaudación de impuestos ni por ganancia monetaria. Eso del siglo pasado. Hoy es una guerra de emisión y edición de subsidios y de monedas, y ellos trabajan para que solamente los países imperiales, que son estos 1.000 millones de tipos, manejen el monopolio violento de ese poder de edición de monedas y de divisas. Cuando algún país quiere saltar e irse a cambiar dentro de ese esquema, es ahí cuando desencadenan los hechos de violencia como esta, inclusive utilizando el falso feminismo, como esto de que aparece una canadiense desde Canadá prendiendo el fuego prendiendo un cigarrillo con una foto del ayatollah. ¿Se dan cuenta que ahí lo dice? Hace todo un artículo que demuestra realmente para quién responde Fontevecchia, para Estados Unidos, disciplinadamente, donde plantea que es una nueva ola y en realidad está hecho falsamente y después eso viralizado por los medios, cuando la realidad es que en Irán apenas el 10% de las mujeres usan hijab, solamente en la ciudad sagrada de Qom. El resto de las ciudades son occidentales. El 90% de las mujeres, uno puede mirar todas las imágenes que hay de cómo funciona Teherán. Hay muy poquitos hijab. O sea, es una cultura absolutamente occidentalizada la de Irán. Sin embargo, el dispositivo de la mentira imperial te dice, mira, todas las mujeres estas están sometidas. Y te lo utilizan para generar una opinión pública en el mundo de las mujeres contra Irán. Pero eso es táctico, no es nada nuevo. Cualquiera lo puede verificar en los medios de cuál es la realidad de la incidencia del Islam en las mujeres de Irán. Apenas el 10%. Pero esto viene a cuento de que ellos están haciendo esta guerra y ¿qué permite desentrañar esta guerra? Que no es por el petróleo. Y acá le volvemos a perfeccionar los argumentos a la gente de la base de España. Es tan poco el interés que tienen, o sea, lo que están haciendo es implementando el Yalta 2, porque usted dice, bueno, si el petróleo no es,
Y si estos países no pueden, no tienen una estructura, porque América Latina no tiene una estructura, todos llaman a la unidad latinoamericana, pero nadie llama a decir tengamos una moneda común, o una divisa común, o una política de subsidios común en Latinoamérica. Entonces se quedan todos ahí, no son peligrosos. Un presidente que plantea eso, la unidad latinoamericana, pero no plantea la divisa común, la moneda común y la política de subsidios común del continente, está entregando el continente aunque no lo quiera. Y fíjense, es tan poco el interés en el petróleo que hoy la masa de subsidios de todos los estados estos imperiales está desarrollando las energías renovables en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en la Comunidad Europea. No solamente los estados centrales, sino los estados nacionales. Y hace que el petróleo cada vez tenga menos incidencia. ¿Por qué? Porque ya casi está en el 25% de la producción de energía del mundo. Y eso que tienen sectores frenados, como por ejemplo el uso del combustible, de los biocombustibles en la aviación. Que es hoy el único medio de transporte que utiliza petróleo a full. Pero hay planes de que en el año 50 en la Comunidad Europea que el 50% de los aviones anden con biocombustible, o sea, con combustible derivado de los cereales o los oleaginosos. ¿Sí? Si no tuviera eso, menos todavía incidencia. Sin la aviación, menos todavía incidencia tendría el petróleo. Entonces, cuando los chicos de la base no ven el conjunto de la producción de la energía en el mundo, no entienden lo que está pasando. Se comen el verso de que el problema es el petróleo, cuando en realidad el problema es otro. El problema es este territorio dentro del Yalta es mío, Latinoamérica es mío. Yo hago lo que sea para destruir cualquiera que yo intuyo que me puede molestar. Después petróleo me sobra, porque por ejemplo, esta chica que dirige el programa, la rusa, vamos a decirle, como le diríamos acá desde la rusita, Iva, da un montón de datos que no son reales sobre la incidencia de las reservas y demás. Y le explico por qué. No tiene en cuenta lo que significa que Estados Unidos se dedicó a desarrollar a Surinam y a Guyana como proveedora, que lo tienen aisladito, aisladito. Entonces tiene, esas reservas no las mencionan. La desarrollaron en el 2015, 2017, tienen 100 años de reservas para Estados Unidos esos países. Y saben que tienen un detalle, no tienen gente. Porque Surinam tiene 600.000 personas y que Surinam es la Guyana holandesa y Guyana, la actual, tiene 800.000. O sea que no tienen el problema de que puedan surgir líderes tipo Chávez, tipo Petro. No. Tienen ahí al ladito del Caribe 2 territorios donde el problema no es la gente y tienen 100 años de reservas. Entonces eso de que... A ver, me extraña, muchachos, que no vean el conjunto de lo que está pasando con los desarrollos de las reservas de los países que se ha producido en los últimos 20 años. Los tienen ahí adelante. Entonces, si le compra petróleo a Venezuela, es porque no quiere que se desarrolle una crisis civil dentro de Venezuela, Estados Unidos. Ahí está el empate. Y los otros dicen, bueno, pero si nosotros nos vamos, vienen los otros y hay guerra civil. Pero no necesita Venezuela en absoluto como proveedor de materias primas. Mucho menos del oro y de los minerales, porque no entienden de que en todo el mundo están todos esos minerales a disposición. Y que de los monopolios fabrican, de que en el mundo hay tal grado de concentración que fabrican de dónde sacar o no dónde sacar, para ir regulando de que no entre en una deflación terrible los precios. Y entonces vos tenés que las energías renovables, la masa de subsidios terrible, el Estado financió la transformación a hoy ya de casi el 40%, los estados del mundo, a energías renovables. El Estado financió el desarrollo de la tecnología de la atmósfera. Todo lo financia el Estado, con subsidios. Nada financia ninguna empresa privada.
Ese es el debate que no quiere el Yalta 2 que se instaure. ¿Cómo puede ser de que ahí lo tenés sentado en el Yalta 2 a China, donde todo lo maneja el Estado, donde los bancos centrales emiten los subsidios que quieren y nadie sabe cuántos son, donde los balances de la contabilidad de las empresas son un misterio que no son públicos en ningún lado, y al lado está sentado con el señor que dice que es la transparencia y que es la democracia y que acá es todo así, que yo, y no hay problema. Ningún problema. No se tira ningún tiro. Y te subo los aranceles, pero te sigo exportando. No me afecta en absoluto. Y yo te ayudo a que el dólar no se extinga. Porque a mí me conviene que el dólar siga existiendo porque te sigo exportando casi 800.000 millones de dólares por año China a Estados Unidos. Si se extingue el dólar, perdería esos mercados. ¿Se dan cuenta que es sencillo el tema? Que todo lo demás que estamos viviendo, que hay guerra, son batallitas distractivas. ¿Para qué? Para crear el otro gran negocio que maneja la OTAN, que maneja Estados Unidos, que es el miedo. Entonces maneja la provisión de materias primas, el negocio del entretenimiento, el ocio, ahí lo tenés, porque es el complejo ese, lo maneja anglosajón israelí ahora, ¿no? Ese negocio de la opinión pública, las academias y del miedo. Porque atrás viene el negocio de la venta de los productos de seguridad, de armas, bueno, etcétera, que es un pedacito del negocio mundial, pero importante. Eso lo tienen centralizado los que manejan la OTAN, ¿sí? Y ellos te fabrican permanentemente batallitas, lugares, inestabilidades para mantener las ficciones financieras y para mantener el negocio del miedo. Inglaterra maneja parte del ocio, porque maneja el negocio del fútbol, el negocio de la Fórmula 1, el negocio de la música. Todo eso lo maneja Inglaterra dentro de ese dispositivo internacional. ¿Qué forma parte de la mesa? China. ¿Vos conocés un conjunto de rock chino que esté acá? Bueno, allá estará. Me dicen que sí, desde la Enterprise. Que te parece si no lo salude, disculpen, pero hoy como estoy un poco desarticulado por el tema de Sonia, no saludé a los compañeros de la Enterprise, pero no se espante, o sea, dentro de China sí, puede haber un montón, seguro, pero al mundo no, como no hay prensa en el mundo China. ¿Cómo puede ser que tiene todos los intereses que tiene en Europa y en Estados Unidos y no tiene un medio de comunicación China? Porque eso explícitamente está dentro del acuerdo de Yalta. No. Ustedes se meten en las industrias, en la energía, en todo eso no hay ningún problema, pero en la comunicación no, eso lo manejo yo. Eso es explícito en los hechos y aparte, ya lo hemos dicho en otros programas, demostrado con gente que conoce a fondo el mecanismo chino en América Latina y nadie puede explicar cómo no tiene un medio de comunicación. Porque si tuviera un medio de comunicación, ¿qué tendría que comunicar? El rol del Estado. Porque tendría que decir, mire todos los logros. ¿Y de quién serían los logros? No aparece ningún Steve Jobs, no aparece un Elon Musk. No, tendrían que sincerar, miren lo que logramos en el mundo porque la empresa estatal china hizo tal. Entonces América Latina diríamos, mirá, pero nosotros somos unos pelotudos, porque resulta que los chinos hicieron lo que hicieron con empresas estatales, nosotros destruimos las empresas estatales y mirá cómo estamos. Por eso no hay medio de comunicación China. Le deja el campo libre China, le deja actuar, para que acá se imponga la falacia comunicacional de que el problema es el Estado en América Latina y que vos no podés tener al Estado desarrollando. Por eso no hay medio de comunicación China en el mundo. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo pues te quedaste con todo y no tenés medio de comunicación? Muchachos, eso es lo que se tiene que animar a discutir de Elbaum, Aroskin, los muchachos de la base de allá de Europa, porque es muy evidente de que no hay esa división funcional. Ahora, planteada esa decadencia demográfica, planteada esa división de trabajo, planteada la proyección que van a tener, porque ellos no van a poder, vamos a los puntos débiles que tiene el Yalta 2. El Yalta 1, que nació en el año 45, tuvo muchísimos puntos débiles, que lo fueron limando, lo fueron desarmando, lo fueron golpeando. ¿Saben quién fue el primero que rompió el Yalta? Un señor que se llamaba General Perón.
en el año 55, o sea, 10 años después, de hecho, el Yalta 1 firma el primer acuerdo internacional, comercial, cultural y político con la Unión Soviética, fuera de los países de la órbita socialista que se habían firmado en el Yalta 1. Y por eso lo bombardean. Cuando se iba a instrumentar todo, se produce el bombardeo de junio del 55, produciendo el primer hecho donde había ya una intención, como yo les dije. Los acuerdos estos internacionales se hacen por un tiempo. Hubo un acuerdo entre Hitler y Stalin antes de la guerra. Y después terminó Stalin metiéndose adentro de Hitler metiéndose adentro de Rusia y matando 18 millones de rusos, de soviéticos. Entonces son todos acuerdos que duran un tiempo, según cómo evoluciona una serie de factores. Ahí pasó lo mismo. El primero en romper el acuerdo de Yalta fue la Argentina con el general Perón, año 55. Después vinieron otros hechos. Obviamente la Revolución Cubana fue otra ruptura de eso, en el año 59, 4 años después que Perón. Hubo otros hechos también a nivel internacional. En el año 55 también se hace la conferencia de Bandung, que es donde nace el movimiento de países no alineados, con el general Nasser, que eran los generales africanos de ese momento, que se planteaban en una tercera posición, sin usar el fundamentalismo religioso que después surgió con Khomeini, sino haciendo el Partido Baath Árabe Socialista, que era un planteo de desarrollismo socialista en el Medio Oriente. Eso surge en el 55 junto con Nehru, cuando la India era muy pobre entonces todavía, no era la potencia que es hoy. Y después se perfecciona en otros acuerdos. El Partido Árabe Socialista, que era un panarabismo, dura de 1954 a 1970, como una fuerza política en Medio Oriente, que después es reemplazado por este mecanismo trucho del fundamentalismo religioso terrorista que maneja la OTAN. Para destruir esa política de Nasser, la OTAN fabricó esto. De hecho, terminaron el último lugar es la invasión ahora a Siria, bueno, el supuesto recupero de Siria, que era el último lugar que quedaba del Partido Baath Árabe Socialista. El propio De Gaulle también rompe el acuerdo cuando sale del Pool del Oro, que nosotros lo hablamos en otro programa, en el año 64. O sea que hubo un montón de quiebres hasta que finalmente, y tuvo protagonistas, se disuelve, después lo vemos, cuando se disuelve cuando surge el nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo surge cuando entra China a las instituciones internacionales en el año 2000. Ahí se disuelve el Yalta 1 y empieza el Yalta 2. Algunos le dicen se terminó el Bretton Woods 1 y empezó el Bretton Woods 2. Yo prefiero decir el Yalta porque el Yalta tiene una dimensión política que el Bretton Woods es absolutamente monetario y técnico, y el Yalta 2 es integral en términos de política internacional. Hubo líderes que enfrentaron al Yalta 1, como fue, dijimos recién, Perón, Fidel, el Che. Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, también rompe el Yalta 2, el Yalta 1. Juan XXIII, la Iglesia también lo rompe, Fran Fanon y otros y demás. Todas esas estructuras ahora están reducidas a 3. Pero que tienen un punto en común, que es esto del racismo monetario internacional, que es el que está operando atrás de todas estas pequeñas batallas que nunca llegan a guerra, amenazan de guerras pero nunca llegan a guerra. Son pequeñas batallas de disputa, de posicionamiento dentro del acuerdo del Yalta 3, hasta que la tendencia estructural del Yalta 2, no Yalta 3, que es la revolución tecnológica deflacionaria, estalle. Y acá le vamos a dar nuestro pronóstico de cuándo va a estallar. Para nosotros estalla en el 2030. ¿Cuál es el indicador de ese estallido del Yalta 3? Es que por más de que se pongan de acuerdo, no pueden resolver el problema de la dimensión de subsidios que tienen frente a la deflación. O sea, no pueden contener la deflación. Y les paso a indicar cuál ha sido la evolución de eso, porque no hay que hablar de deuda, las deudas no existen, lo que existe es un poder de emisión de subsidios en relación al Producto Bruto Interno de cada país o del mundo. Fíjense que en 1970 esa relación de subsidios
disfrazados de deudas, era un PBI, una emisión de deuda por año, de subsidios. En el 2005 pasó a 3 PBI, hoy estamos en 5 PBI, o sea, cada año se emiten por distintos canales 5 mecanismos de subsidios y de emisiones de moneda de todo tipo, público, privada, divisas, estatales, empresas, etcétera, lo que sea, pero son todos sustentados en la emisión de monedas y edición de monedas que hacen los estados, monedas y divisas. Y la proyección da 2030 6. Y si vos seguís, llegás al 2050 en 10. Es insostenible desde el punto de vista político que el mundo funcione sin ser explicitado, porque sigue funcionando. Ojo, esto permite que la sobreproducción mundial no se pare. Porque esto garantiza de que es como una estación de servicio. Paran ahí, cargan un subsidio, un rescate, qué sé yo, y sigue la sobreproducción mundial creciendo y la tecnología disparándose. En esto coinciden los dos, Estados Unidos y China. Ninguno dice, vamos a ver cómo frenamos la sobreproducción mundial. No, dicen, no, frenemos otros países para que no se sumen más países a la sobreproducción. Esa es la base del acuerdo del Yalta 2. Ahora, está llegando el punto donde es visible esto. Antes esto se disfrazaba, no, vamos a hacer inversiones extranjeras, viene el desarrollo, viene el fondo de inversión. Ahora cada vez más visible que todo está sostenido por emisión de plata de los estados. Que no hay ninguna multinacional que te vaya a desarrollar el empleo en la Argentina, ni en Latinoamérica, ni en ningún lado, que no hay ningún lugar más para exportar valor agregado al mundo, es todo mentira, que todo, cada vez que se cae, aparece el Estado emitiendo montones, algunos de los estados, a veces China, un año China, otro día Europa, otro día Estados Unidos, emiten, y bueno, eso, como ya empieza a ser visible, va a ser politizable. Hasta ahora no era politizable, ¿por qué? Porque nos desviaban con un montón de caminos fuera de la órbita pero ya, porque era una proporción ocultable. Podían ocultar porque podían seguir mintiendo con las inversiones y que había ganancias y que había los impuestos y que entonces el problema es que hay muchos ricos y sacarle todo a los ricos y no soluciona nada, expropia todo, ya lo hemos dicho en otro programa, entonces empieza a ser visible. Y por eso no hay que dejar de que estas agresiones como la de Venezuela, como la de Irán, como la que vivimos nosotros permanentemente en Latinoamérica con el lawfare, se reduzcan a un planteo de que están buscando otros recursos. Los recursos ya los tienen, pero el recurso estratégico para que no los desarrollemos es la política de emisión de moneda y de subsidios de un continente o de un país. Eso es lo que no asume los que se pretenden ser una cosa distinta a los factores imperiales. Y la verdad que no entendemos por qué. Porque es tan fácil, es tan evidente, son los números. No hace falta hacer categorías de sujeto histórico. No, pará, papá, descríbeme cómo funciona el sistema y vamos a ver qué disputamos. Y eso es a donde estamos nosotros convocando a las mujeres a hacer punta, porque eso se discute desde un solo lugar. Ya lo hemos dicho. Se discute desde los bancos centrales del mundo, desde entender de que los presupuestos de Estado no tienen más nada que hacer en la vida cotidiana de los pueblos, sino en los bancos centrales, son los que emiten las monedas y definen si la agenda femenina se cumple o no. No te la define el presupuesto, no te la define un funcionario, un ministro, un presidente que dice que llegó para hacer el feminismo, nada. Te la define el presidente de los bancos centrales. No hay ninguna, muy poquititas mujeres, y son todas de derecha, presidentes de los bancos centrales. Nunca el feminismo se planteó conquistar los bancos centrales. Miren, y esto nosotros lo podemos decir con autoridad, porque cuando subió el gobierno de Alberto y Cristina, lo primero que planteamos fue que la Rita Segato se sentara ¿saben quién es la Rita Segato? Una de las intelectuales con la cual después nos enfrentamos tremendamente, porque terminó bancando el golpe a Evo Morales, por razones feministas, entre comillas, y no creíbles. Y sin embargo nosotros la habíamos puesto cuando todavía el feminismo tenía un contenido potencialmente antiimperialista en el directorio del Banco Central, así que por eso tenemos autoridad ahora para salir a denunciar y a decir de que la agenda feminista tiene que cambiar su objetivo. El hombre no es el problema son los bancos centrales si querés cumplir tu agenda. ¿Sí? Por eso estamos diciendo, y son la gran fuerza y están las condiciones, porque es fácil entenderlo. Es fácil entender. ¿Qué mujeres están discutiendo la cuestión monetaria y financiera internacional? Ninguna.
todo tema de hombres. Fíjense, ¿por qué no se meten? ¿Por qué no se meten a estudiar la teoría, la práctica, los datos, las estadísticas? Porque no, porque el sistema las lleva, las empuja, las divide sobre ejes falsos. No solo a las mujeres, a los hombres también, ¿no? A los movimientos sociales, a los sindicatos, a las academias. Entonces, ahí nosotros creemos que tiene que haber un eje sintético. Los pueblos tienen un punto de unidad, que es terminar con el racismo monetario internacional. No hay forma de defender el racismo y es muy fácil demostrar que existe y que tiene una dimensión universal, ¿no? Que es lo que está atrás. Entonces los discursos de que el problema son los recursos, vienen por los recursos naturales. No, papá, ya los tienen. Porque vos un recurso natural que no tenga hoy arriba un dispositivo de Estado de emisión de moneda y de subsidios, no lo sacás ni una piedra sacás de una mina, ni de cobre, ni de gas, ni de petróleo. Fíjense, ¿Argentina va a sufrir eso? Ya lo está sufriendo, porque se ponen expectativas en lo que no existe. Se ponen expectativas en que la Argentina tiene Mendoza, San Juan, La Rioja, todo va a ser cobre. Olvídate, papá, porque el mercado, el monopolio mundial del cobre lo maneja Yalta 2, desde Londres. Y hay tantas reservas de cobre en el mundo, fíjense, ahí tenemos un mapita, está explorado apenas el 10% de los lugares donde hay cobre. Y vos pensás, y saben ellos, que donde hay cobre y se descubrió, se meten, compran para no producir. Por ejemplo, el caso de Argentina, porque es increíble que vos tengas Perú y Chile, la cordillera, exportando el 50% del cobre al mundo y del lado argentino no hay cobre. Vamos, lo compraron y lo compraron para no desarrollar. Y está cada vez más reconocido. Entonces, todas estas pantomimas que hacen tipos como el de Mendoza, las minas más grandes, hacen el acuerdo de las provincias del cobre, todo demuestra la incapacidad de la dirigencia argentina, que está ese Cornejo que quería dividirse, ahí lo tienen. Miren las barbaridades que decía, las pavadas que dice sobre el sistema previsional, que es un problema que antes la gente se moría antes y ahora se muere más. Sí, papá, ¿y vos cuánta más producción hay hoy que antes para morirse para no morirse? ¿Por qué no pones todo en la mesa? ¿Cuánta producción se hacía cuando los viejitos se morían a los 70 y ahora se mueren? Y encima tu política económica, Cornejo, los radicales, Milei, Macri, que el otro día descubrí que son las 3M, Menem, Macri y Milei, las 3 con M y con 5 letras. Mire qué interesante, hay que estudiarlo si esa casualidad quiere decir algo. Han destruido la expectativa de vida de los argentinos. Entonces esa pavada que dice este tipo, que dice que va a hacer un acuerdo para que la Argentina sea una productora de cobre, si no sabe entender cómo funciona el sistema previsional, que es una cuestión sencillita, ¿qué vas a entender vos qué incidencia te van a dar el monopolio del cobre que maneja la OTAN? Porque ahí se acaba de fusionar las dos minas, Río Tinto y Glencore, haciendo la minera más grande del mundo que vale $200.000 millones, que es el dueño de toda la minería de la Argentina. Y es Londres, es la OTAN, es sajona. ¿Verdad? Y vos te pensás que le van a dar bolilla a Jalil. Ese Jalil lo que está haciendo es una coima para él. Como hizo el que era gobernador de... ¿Cómo era? El de San Juan, era el PJ, que respaldó también el tema, pero claro, todos los camioncitos que andaban dando vuelta a la mina eran del hijo de él. Ese es el grado de degradación. No me acuerdo cómo se llamaba, era el PJ. Gioja. Bueno, el hijo de Gioja le maneja. La concesión pero la concesión era para que no produzca. Entonces los camioncitos, todo lo manejaba el hijo de Gioja. Bueno, ese es el desastre que ha logrado la Constitución colonial del 94. Así que ahí tenemos otro caso, fíjense. No, con el gas de Vaca Muerta. Olvídate. El negocio del gas del mundo lo maneja Estados Unidos y Qatar, por decisión de la mesa de Yalta 2. Entonces, todos hacen la fantasía de que
van a exportar. No necesitan. Y ahí Midland sale diciendo que no se justifica hacer ningún gasoducto porque el único mercado que le queda a Vaca Muerta es exportar por gasoducto a Brasil. O sea, ya reconoce de que no hay ninguna posibilidad de exportar por barco al mundo, porque sobra el gas por barco en el mundo desde lugares mucho más próximos, desde Qatar a Canadá, a todos lados, a Estados Unidos, que es el principal productor de gas exportado. Entonces la Vaca Muerta no tiene más nada que hacer. Entonces dijeron, no, vamos a tirar un caño y le vamos a exportar a Brasil. Y Brasil le dijo, mira, yo te compro un mes al año, porque después no lo necesito. Y entonces Midland, uno de los empresarios del establishment, del Círculo Rojo, dijo, no se puede hacer ninguna inversión en millones de dólares para llevar un caño hasta Brasil porque no lo va a comprar nadie. Lo acaba de reconocer. Entonces, no tenés cobre, no te lo van a dejar sacar. Vaca Muerta está más muerta que nunca en proyección en el tiempo. En el gas, olvídate. En el petróleo, más que olvídate, porque es más caro todavía el flete en petróleo al mundo. Entonces la minería no está, el gas no está, el petróleo no está. El campo, olvídate, porque fíjate, no para de bajar. Bate todos los récords. Compiten cada vez más Brasil y Estados Unidos todos los años por las cosechas. Y Argentina cada vez cosecha menos. ¿Por qué? Porque allá entra la masa de subsidios. Cada año el presidente de Estados Unidos le dice, bueno, a ver, ¿cuánto necesitan los campesinos de Estados Unidos para aumentar la producción? ¿Cuánto necesitan? Y se los emiten, prenden la maquinita, ¿viste? La maquinita, eso que dicen todos los tontitos en la Argentina, le dan a la maquinita, sí, Estados Unidos le da la maquinita y logra batir todos los récords de producción de maíz, de soja, de lo que haga falta. Y Brasil hace exactamente lo mismo. Y Argentina cada vez tiene menos peso y lo ves en todos los mercados de cereales. Entonces, Argentina no tiene divisas. No va a tener nunca divisas. Por eso el RIGI fracasa. Cero inversión en el RIGI. Acá todo el mundo no hay que disciplinarse, el RIGI, la expectativa, porque vamos a exportar, cualquier pelotudez, dijeron. Cero inversión después de 2 años. ¿Saben por qué? Porque las empresas saben esto. Mejor que los políticos y mucho más que el pueblo argentino, porque está desinformado planificadamente, pero las empresarias multinacionales saben que Argentina no va a tener dólares, porque los pocos dólares que logre, lo logra en base a aumentar la deuda, como está haciendo Milei. Ahora pagó la deuda aumentando con 3.000 millones de dólares más, y vendiendo una sola vez todas las represas del Comahue. 2 veces no la va a poder vender. 700 millones de dólares entregando las represas, regalándolas, y 3.000 millones de dólares de más deuda. Entonces, más deuda es más intereses. Entonces la masa de intereses es lo único, es la prioridad. Las empresas productoras multinacionales del mundo saben que la prioridad son los bancos. A vos te acuestan. Si vos invertiste 1.000 millones de dólares para sacar cobre en las pelotudeces de la provincia cordillerana, pero después no alcanza y te van a volver a suspender el giro de dólares afuera, porque la prioridad, los únicos que se lo llevan son los bancos internacionales. Como saben eso y proyectan eso, el RIGI fracasó y va a seguir fracasando cualquier política económica en la Argentina. Entonces, comprender que esta dinámica, que el problema no son los recursos físicos, son los recursos monetarios financieros de subsidios, que es un tema absolutamente, es el único tema de soberanía. Si vos no tenés soberanía ahí, que es para eso invaden Venezuela, para que no lo tengan, para eso buscan, no sé si destruir, pero por lo menos frenar, hacerle desgaste como se lo están haciendo a Irán y a otros países. No tenés estás dentro de los planes de los países de desdesarrollo o ya subdesarrollo. Argentina va camino a ser un país subdesarrollado, ya está desdesarrollado. Ya lo desdesarrollaron en los últimos 50 años. Ahora entra en la etapa del subdesarrollo. Subdesarrollo es, ya lo hemos dicho en otros programas, el retroceso a condiciones de sobrevivencia, de diáspora, de reducción de la población argentina a 30 millones, si no tomamos el toro por las astas y con valentía echamos a esta gente del gobierno, pero no es a esta gente solo, hay que echar a la élite,
ya lo hemos dicho, nosotros lo hemos planteado, los 34 decretos de necesidad de urgencia al día siguiente de echar a esta gente. Si no, la etapa de desarrollo, por ahí, por ejemplo, Brasil todavía no la pasó, pero nosotros ya está. Vamos a ver en otro capítulo, en el próximo programa vamos a ver los programas de Pino Solanas, hechos hace 20 años, las películas sobre la argentinidad latente y lo que era la Argentina y el potencial que tenía hace 20 años. Vos lo ves hoy y te das cuenta de que ya te desarrollaron. Vean el próximo programa de Nuevo Poder. Entonces el desafío es uno solo. No hay 20 desafíos. Es saber que desde el Yalta 2 no vamos a recibir ningún apoyo. Ni de China, ni de Rusia, es una anécdota, ni entra. Porque China le dice no entres y no entra. Ni de Estados Unidos, ni de nadie. Estamos solitos en la madrugada, como era una película de cuando fue la liberación de España de la dictadura de Franco, y todavía nadie asume esa realidad y siguen discutiendo falacias. Se siguen discutiendo falacias, no se va al fondo del asunto, por eso no se hace debate público. Y ese racismo que se sostiene, que se maneja desde lo financiero y lo monetario, desde el Banco Central de la República Argentina y desde los otros demás, también tiene un correlato en la cuestión cultural. Porque la élite argentina es tremendamente racista, cuando la esencia de la argentinidad no es racista. La historia, si uno mira la historia de la argentinidad, que fue siempre una integración de todo tipo de culturas, religiones, países, inmigraciones, todo se integró. Hasta que la OTAN copó las élites en la Argentina. Que fue después de que murió Perón. A partir de que murió Perón, empezó la siembra cultural del racismo desde las élites, que lo tuvieron siempre lo tuvieron, ¿se acuérdense? Qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, y tiene que ver con este video con el cual vamos cerrando, se lo dejamos. ¿Hubo algo más racista que la guerra del Paraguay que hicieron las élites? Porque antes habíamos peleado nosotros, las invasiones inglesas era la argentinidad venciendo al imperio, pero la guerra del Paraguay, donde las élites argentinas, uruguayas y brasileras, conducidas por el imperio británico, dijeron vayan juntos, vayan ustedes, pongan ustedes la cara y destruyan a su hermano. Y fueron acá las tres élites oligárquicas de los tres países racistas, cumpliendo la orden racista del imperio británico, y destruyeron el Paraguay. Ahora, Perón, cuando vino en el 73, y muchos dicen que por eso falleció, el primer acto internacional que quiso hacer fue viajar a Paraguay a devolverle al pueblo paraguayo las banderas y las cosas que todavía tenía la Argentina de ese triunfo imperial en el cual fue cómplice. Y Perón fue allá a devolverle todo eso. Y fue en el famoso viaje del cual volvió enfermo, porque hacía mucho frío, se puso ahí afuera en una cañonera, bueno, y tuvo una historia ahí muy relatada, la pueden buscar, y fue a devolverle esas cosas. Esa es la esencia del pueblo argentino. Cero racismo, 100% de integración. Acá no hay ninguna discriminación a ningún judío, es mentira del dispositivo de Israel, no hay ninguna discriminación, ni un judío, ni un turco, ni un chino, ahora están los rusos, ¿quién falta? Los irlandeses vinieron después, primero los españoles, los irlandeses, los italianos, los ingleses. Nunca la argentinidad, no la élite, la argentinidad, el pueblo discriminó ninguna integración de ninguna nación que vino acá a la Argentina, ninguna, y sigue, los paraguayos, los bolivianos. Ahora, que después hubo una cultura manejada por ese poder imperial para dividir, para reinar, por ejemplo, cuando pasaron a controlar la AMIA y la DAIA para meter las mentiras que metieron de que hay un antisemitismo en la Argentina y que Perón era facho y toda esa historieta, toda esa mentira que, coparon todo, ¿sí? Pero
es muy importante recuperar esa cuestión, porque uno dice, bueno, ¿qué nos dejaron? Bueno, nos dejaron el antirracismo. Los argentinos no somos racistas. Naturalmente. Integramos, esa no es historia. Y el imperio fabrica permanentemente falsos racismos y falsas discriminaciones. Y acá tienen un ejemplo. Los dejamos, y con esto termino, para que escuchen a una mujer paraguaya que explica perfectamente cuál es el sentimiento del pueblo argentino a nivel masivo. Escúchenlo y piensen esto. Unan lo que dice esta mujer con el racismo monetario que nos han metido en la cabeza los poderes imperiales. Escuchémoslo y nos vemos en el próximo programa. Chau. La paraguaya, por más estudio que tenga y más preparada que esté, siempre va a aparecer con cara de PUTA o de empleada doméstica. Esto lo escribió una mujer argentina hace unos días y tuvo mucho eco acá en nuestro país. Yo no me quiero quedar por fuera, entendiendo perfecto que esto no es ofensivo, esto es de ignorantes. Y para entender un poco por qué es que deberíamos todas sentirnos tan orgullosas de quienes estuvieron antes, de dónde es que venimos, hagamos un poco de historia. La paraguaya fue la mujer que sostuvo todo un país después de la Guerra Grande. Fue la paraguaya capaz de sembrar campos cuando ya no habían manos para dar de comer a los suyos. Coser heridas del cuerpo y del corazón. Fue la paraguaya la que crió, la que trabajó y la que defendió. Yo no me imagino las veces que seguro tuvieron que enfundar rifles con tal de defender a los suyos. La paraguaya es brava, me arriesgaría a decir hasta peligrosa, porque además de su bravura, se caracteriza por su dulzura. Y estas no son cualidades que se construyen, estas son cualidades que se heredan. Y lo sigue haciendo hasta hoy, en el campo, en la ciudad, dentro de las empresas, en sus hogares. Con oficio o no, preparada o no, la paraguaya ejerce su liderazgo sin pedir permiso. Y forma también parte de nuestra historia recordar que durante mucho tiempo la Argentina fue el refugio de muchas mujeres y eso se agradece. También, por favor, no olviden que hoy es Paraguay quien recibe a los extranjeros. Y lo hacemos con una cualidad que nos caracteriza ante el mundo, que es nuestra hospitalidad. Y este mensaje no es en contra de las mujeres argentinas, no. Yo entiendo perfecto que este tuit o esta mujer no las representa. Este es un mensaje a favor de la autoestima, del respeto y de la memoria de las mujeres paraguayas. Yo soy una convencida de que la mujer que es capaz de entender su historia es poco probable que alguien le pueda achicar. Soy una convencida que cuando logramos honrar nuestra historia, también somos capaces de caminar en alto en cualquier lugar del mundo. ¿Qué significa para mí ser paraguaya? Significa sentirme orgullosa y por sobre todo significa tener raíces. Y las raíces no se defienden porque se sostienen solas. Te mando un beso y espero que te sientas tan orgullosa como yo de ser paraguaya. Bueno, hermoso, ¿no? Y para complementar a la compañera paraguaya y hacer un homenaje de lo que es la mujer argentina y su rol en la historia, hoy también es 15 de enero de 2026 y es el aniversario en que fusilaron cobardemente a la compañera Norma Rostito. La compañera Norma Rostito estaba, fíjense lo que era la bandera falsa ya, ¿no? La captura, la dictadura genocida y la mantiene en secreto como una prenda de extorsión durante 2 años en la ESMA. Ella no se rinde,
dice, yo no me rindo, no colaboro y no me rindo. Eso lo dicen todos los que la acompañaron ahí en la ESMA, hasta que finalmente la Armada la fusila. Ahí la tienen, fíjese, déjala esa foto ahí, porque para que vean el rol de la mujer, que tiene que volver a tener, adaptado a este siglo. Ahí lo tienen en el acto, creo que es el acto de Atlanta, en el año 73, cuando había vuelto Perón a Argentina, y estaba toda la conducción de Montoneros en el acto en que se fusionan. Fíjese que la izquierda, que siempre se la pasa dividiéndose, ahí se habían fusionado Fari y Montoneros, y ahí la tienen en el medio, sí, en el medio de los dos líderes sobrevivientes al día de hoy, que son Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. En el medio está Norma Rostito, porque fue la primera mujer que acompañó el secuestro y ajusticiamiento de otro genocida, como había sido Aramburu. Así que miren desde dónde vienen las raíces de las mujeres argentinas. Al lado está Roberto Quieto, al lado está el Cancagullo, ahí hay otra compañera que no sé quién es, y el otro compañero del costado tampoco sé quién es, pero bueno, chau, hasta la próxima.